A continuación, Matemática Primero Básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Marina Palala y en esta oportunidad desarrollaré el tema de simetría axial y simetría radial del área de matemática para primer grado básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, la habilidad espacial. Antes de empezar, quiero recomendarte que laves muy bien tus manos con agua y con jabón o que las desinfectes con algún gel que contenga alcohol. En esta oportunidad nos acompaña en la interpretación de lengua de señas Abdi. Hola Abdi. Ahora empecemos. Necesito que busques en casa una hoja que tengas, puede ser una hoja de desecho, ¿verdad? Una de las que ya utilizaste, y vamos a doblarla a la mitad. Cuando la doblas a la mitad y haces coincidir las esquinas, este doblez que estamos haciendo acá es una línea, ¿sí? Y si vas conmigo, entonces vamos a utilizar una tijera y vamos a cortar una figura. Veamos qué nos sale. ¿Ves lo que corté? Muy bien. Este doblez que hice, estoy cortando la figura en una forma doble. Entonces, cuando lo abro, obtengo una forma. Cuando lo abro, voy a obtener una forma. Más o menos es la forma de una mariposa, ¿verdad? ¿Sí? Y ves que tiene una línea central, que fue el doblez que hice, así que si yo lo doblo a la mitad, lo que tengo, ¿verdad?, es exactamente dos mitades iguales. Esta línea de en medio, que fue mi doblez, es un eje de simetría, y puedo decir que esta mariposa es simétrica, que tiene una simetría axial, porque hay un eje que lo divide en dos partes iguales. ¿Ves que coinciden esas dos partes? Bien, también podemos, estos nos salen mejor, ¿verdad?, cuando estamos enamorados. Así que, si tenemos esta hoja en color rojo, ¿verdad?, vemos esta hojita, la voy a doblar también a la mitad, voy a establecer aquí un doblez como una línea recta, y luego voy a tomar mi tijera y voy a hacer una forma también. Entonces, lo que estoy formando ahora es un corazón. Esta línea que está al centro es mi eje de simetría y tengo dos partes iguales. Entonces, si en casa, ¿verdad?, tienes ahí material de desecho, puedes practicar, ¿verdad?, y puedes hacer uso de un eje de simetría para formar muchas figuras geométricas, o algunas letras también son simétricas con un eje de simetría axial. En la sastrería, ¿verdad?, se usa mucho este eje de simetría para cortar algunas prendas de vestir. También, ¿verdad?, la modista lo utiliza para cortar algunas prendas, ¿verdad?, alguna ropa. Entonces, si hablamos de simetría axial, vemos que nosotros nos estamos a lo mejor viendo en un espejo, vemos que nosotros tenemos en cierta forma una simetría, aunque no es una simetría muy perfecta, ¿verdad? Se dice, ¿verdad?, en algunos estudios que entre más simétrico es un rostro, más bello es.
El asunto es que cuando tú observas, ¿verdad?, en el espejo tu rostro, podrás encontrar que hay cierta simetría, pero que no es exactamente igual, ¿verdad?, de tu lado izquierdo a tu lado derecho, que siempre hay algunas diferencias. Entonces, algunos estudios por eso revelan que entre más simétrico es un rostro, pues lo vemos más bello. Bien, ahora encontremos, entonces, ¿de qué se trata la simetría axial? Bueno, el eje de simetría, esta línea recta que ves acá, y la distancia que hay del eje de simetría al punto A es la misma distancia que hay del eje de simetría al punto A'. Igual, ¿verdad? Del punto B al eje de simetría es la misma distancia que hay del eje de simetría al punto B'. Entonces, es lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Establecimos un eje de simetría y cuando observamos las figuras que cortamos, ¿verdad?, este punto y este coinciden, están a la misma distancia del eje de simetría. Están entonces a la misma distancia del eje de simetría. Este punto en el que estoy tomando esta ala con este punto coinciden, están a la misma distancia. Es lo mismo que está pasando acá. Tenemos el punto C con C' están a la misma distancia del eje de simetría. Algunas figuras tienen simetría axial y otras no la tienen. Entonces, veamos cuáles de los polígonos de las figuras geométricas que hemos visto tienen simetría, cuáles no. La simetría axial. En este caso, en el cuadrado podemos encontrar que tiene un eje de simetría vertical. ¿Ves? Tiene un eje de simetría que divide al cuadrado en dos partes iguales, pero también tiene un eje de simetría horizontal. Es decir, si trazo una línea horizontal, la figura va a tener también dos partes iguales. Entonces, ahora podemos ver también en el triángulo, no todos los triángulos, ¿verdad?, pero en este en particular podemos encontrar que hay un eje de simetría. Este solo va a tener un eje de simetría vertical, porque no le vamos a poder encontrar uno horizontal, ¿verdad? Porque si lo dividimos aquí a la mitad, son diferentes las partes. Esta figura que tenemos acá, que es un hexágono, ¿verdad?, tiene 6 partes iguales. Bueno, no iguales en distancia, porque estos son un poco más cortos, pero tiene 6 partes. Entonces, podemos dividirlo, sacar su simetría, dividirlo en 2 partes iguales y sacarle la simetría con un eje vertical, o también sacar su simetría con un eje horizontal, como tú quieras hacerlo. Entonces, vemos que hay figuras que van a tener un eje de simetría vertical y otras que lo van a tener solo horizontal. Esta figura, ¿ves si hay alguna manera de calcularle un eje de simetría en donde podríamos trazar una línea recta para dividir esta figura en 2 partes iguales? Pues no hay, ¿verdad? Entonces, esta figura no tiene simetría axial. Vemos que no podemos dividirla en 2 partes iguales. Ahora, hay otra clase de simetría que es la simetría radial. ¿En qué consiste esta simetría? Tú trazas diagonales desde los vértices opuestos y encuentras el centro de la figura. Trazas las diagonales con tu regla, ¿verdad? Puedes trazar esas diagonales que van a ir desde los ejes, trazas las diagonales y de esa manera vas a encontrar el centro de la figura. Entonces, cuando encuentras el centro de la figura, pues
Entonces vamos a ver lo que es la simetría radial. La simetría radial consiste en que la figura puede girar hasta 180 grados, va a girar 180 grados y va a conservar su misma forma. Puedo sobreponer una figura sobre la otra y va a tener la misma forma. Entonces, si observas acá, vamos a hacer unas marquitas para que mires dónde está ahorita y lo voy a hacer girar los 180 grados. Acá es un cuarto de vuelta, lleva 90 grados y acá lleva 180 grados. ¿Ves? Que la forma queda igual. Repitámoslo. Lo teníamos aquí, ¿verdad? Voy a hacer una marca aquí donde lo tenemos y lo vamos a girar 90 grados. Aquí lo hemos girado 90, un cuarto de vuelta, y aquí lo giramos media vuelta. ¿Ves dónde está la marca? Entonces, observa que su forma sigue igual, no cambió. Entonces, esta figura puedo decir que tiene simetría radial, porque la hago girar media vuelta y conserva la misma forma. Veamos qué pasa con esta. Esta figura tendrá simetría radial. Bueno, le voy a colocar un centro y la voy a hacer girar. Lo primero que tengo que hacer entonces, la vamos a desarmar para que lo veas mejor. Lo primero que tenemos que hacer es girarla 90 grados. Al girarla 90 grados queda de esta forma, pero lo necesito girar 180 grados. Entonces la vamos a hacer girar 180 grados. Aquí llevaba 90 y la hago girar 180, media vuelta. Cuando gira media vuelta, hasta acá, ¿verdad? La hice girar 90 grados y acá la hago girar 180 grados. Entonces queda de forma opuesta, no conserva la misma forma, es decir, no coincide esta con esta, por lo tanto, esta figura no va a tener simetría radial. Si la hago girar 180 grados, entonces su simetría no la tiene, no tiene simetría radial. Sí le puedo encontrar simetría axial, pero radial no la tiene. Ahora, podemos ver en estas figuras, podemos ver cuáles de ellas tienen simetría y qué clase de simetría tienen. Este pentágono tendrá simetría axial. ¿Puedo tomar la regla y dividirlo en dos partes iguales? Sí. Entonces puedo dividirlo con una línea recta en dos partes iguales. Solo tiene un eje de simetría vertical, porque si le coloco uno horizontal, entonces las partes ya no son iguales. Y tendrá simetría radial si yo lo giro. Aquí lo estaría girando 90 y aquí lo estoy girando 180. ¿Cambió su forma? No cambió. Entonces, este tiene simetría axial y también simetría radial. Esta figura tendrá simetría axial. ¿Puedes ver dónde debemos trazar la línea para que tenga una simetría axial? Sí, ¿verdad? Aquí en la mitad. Podemos dividirlo y va a tener simetría axial. Radial tendrá, si lo giro, vamos a ver si lo podemos despegar para hacerlo girar. Si lo giro 90 grados, si lo giro 180 grados, queda de esta manera. Entonces, no tiene simetría radial, solamente tiene simetría axial. Lo mismo debes de hacer con esta figura, con esta otra, el rectángulo con
el triángulo, este es un triángulo rectángulo. ¿Será que un triángulo rectángulo tiene simetría axial o simetría radial? Bien, ahora te queda a ti el desafío, ¿verdad?, de encontrar en casa figuras que tengan simetría axial y simetría radial. Es bueno que solo lo imagines rotar, ¿verdad?, para que vayas creando esa habilidad espacial. Y vemos, ¿verdad?, que algunas figuras les podemos buscar de qué manera le encontramos esa simetría axial o esa simetría radial y posiblemente no la tengan. Cuando no la tienen les llamamos asimétricas. Entonces hay figuras que son simétricas y otras que son asimétricas. Bien, sigue practicando, sigue haciendo figuras, ¿verdad?, con tu tijera y con hojas de desecho puedes ir creando algunas figuras en casa. Posiblemente te servirán para decorar alguna tarjeta o para hacer alguna manualidad. Te recordamos entonces que debes de lavar muy bien tus manos con agua y jabón después de que realices cualquier actividad y por favor quédate en casa. Hasta pronto.